Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Defensa legal. En la vasta extensión del Consejo Galáctico, donde diplomáticos y generales debatían el destino de civilizaciones enteras, a nadie se le había ocurrido llevar a un abogado. Los abogados eran vistos como reliquias pintorescas del pasado de la Tierra, útiles para disputas menores, pero no en el gran teatro de la política interestelar. Eso fue hasta que Jenna Pierce se encontró en el centro del juicio más crucial de la historia galáctica. El caso era de la unión de Sol contra el dominio Shaltar. Los Shaltar, una especie insectoide depredadora, habían tomado una colonia humana remota, alegando que violaba un tratado de siglos de antigüedad. Los Shaltar exigían que los humanos entregaran a la colonia o enfrentaran la guerra. Las cámaras del Consejo Galáctico estaban repletas, con cada especie ansiosa por ver cómo los recién llegados humanos se defendían. El representante de los Shaltar, una imponente figura llamada Sraktak, presentó su argumento con precisión, mostrando montones de evidencia, mapas, tratados y registros históricos. Su caso parecía irrefutable. Entonces, Jenna Pierce se puso de pie. Era pequeña en comparación. Su traje perfectamente ajustado se veía diminuto frente a la grandiosidad de la Cámara del Consejo. Sin embargo, su voz era firme cuando se dirigió al tribunal. Honorables miembros del Consejo, mi argumento es simple. El tratado en el que se basa el dominio Shaltar es inválido. Un murmullo recorrió la sala. ¿Inválido? Ese tratado había permanecido sin ser cuestionado durante siglos. Sraktak siseó, con sus mandíbulas chasqueando con desdén. ¿Te atreves a sugerir que nuestro sagrado tratado es defectuoso? Fue ratificado por el mismísimo Consejo original. En efecto, lo fue. Pero, como cualquier abogado digno de su título dirá, no se trata del espíritu de la ley, sino de la letra. Y hay una letra que invalida todo el tratado. Jenna tocó su holotableta, proyectando una sección del tratado en la enorme pantalla de la cámara. Era un texto denso, lleno de jerga legal, escrito en un idioma que hacía siglos había sido automatizado para su traducción. Jenna amplió una sola cláusula. Sección 12, subsección 8, párrafo 3. El tratado establece que el dominio Shaltar no puede reclamar territorio a menos que esté dentro de 5 años luz de su sistema origen. ¿Y? ¿La colonia está dentro de ese rango? No exactamente. El texto original del tratado usa la palabra Shaltar Grutak para año luz, pero como los expertos lingüísticos confirmarán, Grutak no se traduce directamente como año luz, se traduce como distancia estelar por época orbital, lo que, gracias a la rotación irregular del mundo natal Shaltar, equivale a aproximadamente 4.7 años luz. En resumen, su reclamo sobre la colonia excede el rango permitido por un parsec completo. Toda la sala quedó en silencio. Esto significa que los límites territoriales del tratado no abarcan la colonia. Por lo tanto, la ocupación del dominio Shaltar constituye una clara violación de la ley intergaláctica, y cualquier acción agresiva contra la colonia se consideraría un acto de guerra. Sraktak se quedó inmóvil. Sus mandíbulas temblaban. Sabía que la humana tenía razón. El meticuloso equipo legal Shaltar había pasado por alto el matiz de su propio idioma. El tribunal susurró entre sí antes de que el consejero presidente, un gran valtariano de piel cristalina, golpeara con su bastón. Bien. El consejo falla a favor de la unión de Sol. Se ordena al dominio Shaltar evacuar la colonia de inmediato y pagar reparaciones por su ocupación no autorizada. Estallaron vítores entre la delegación humana. Jenna simplemente recogió sus papeles, ofreciendo una leve inclinación de cabeza a Sraktak. Sin resentimientos. Solo hago mi trabajo. Esa noche, Jenna Pierce se convirtió en una leyenda. En la Tierra la llamaron la reina de las cláusulas.
A través de la galaxia era conocida como la Abogada de Sol, y en los pasillos del Consejo Galáctico nació un nuevo respeto hacia la humanidad, no por su poder militar, sino por su capacidad de usar algo mucho más poderoso, un contrato bien redactado. Jenna Pierce no iba solo a ganar, no. Ella se iba a asegurar de que el dominio Shaltar se arrepintiera de haber intentado su jugada legal desde el principio. En el momento en el que el tribunal desestimó la apelación, Jenna activó la siguiente fase de su plan: guerra legal. Fase 1. Reparaciones. Los Shaltar habían ocupado ilegalmente la colonia humana durante casi un año. Eso significaba daños, interrupción económica, angustia psicológica, destrucción de propiedad. Cada categoría de pérdida tenía un precedente legal. Jenna y su recién formado equipo de abogados humanos presentaron una reclamación de reparaciones completa ante el Consejo Galáctico. El dominio Shaltar debía compensar por pérdida de ingresos comerciales. La ocupación había aislado a la colonia de las principales rutas comerciales, provocando una pérdida significativa de actividad económica. Daños a la propiedad. Los Shaltar habían reutilizado infraestructura humana para su propio uso, apoderándose efectivamente de bienes privados y gubernamentales. Alteración ecológica. Los Shaltar, al ser una especie insectoide, habían introducido flora y fauna alienígenas que alteraron el delicado equilibrio del ecosistema en la colonia. Reclamaciones por trauma psicológico. Los civiles habían sido sometidos al miedo, la intimidación y, en algunos casos, el maltrato directo por parte de las fuerzas de ocupación Shaltar. El total de la cuenta: 400,000 millones de créditos. Jenna se aseguró de que la reclamación fuera a prueba de fallos. Hizo que expertos calcularan cada pérdida imaginable, hasta el valor estimado de las generaciones futuras que habrían nacido si la colonia no hubiera sido perturbada. El equipo legal Shaltar, ahora claramente superado, se apresuró a contrarrestar la reclamación. Argumentaron que actuaron bajo la suposición de que el tratado les otorgaba derechos sobre la colonia. Jenna atacó sin dudar en el consejo. ¿Así que ahora admiten que malinterpretaron su propio tratado? Si actuaban bajo una suposición incorrecta, entonces la ocupación fue por su propia admisión, ilegal, y una ocupación ilegal conlleva consecuencias financieras. Fase 2. Sanciones. Mientras se deliberaba la reclamación de reparaciones, Jenna no se detuvo. Llevó la lucha a otro nivel: sanciones económicas. Trabajó con diplomáticos humanos para presionar a la Autoridad del Comercio Interestelar, la ACI, a sancionar al dominio Shaltar por su agresión ilegal. Y no era solo la Unión de Sol la que tenía agravios. Jenna había contactado discretamente a otras especies que también habían sufrido por las tácticas expansionistas de los Shaltar: el gremio comercial Kitari, la Confederación Litana e incluso el notoriamente neutral sindicato Talveri. Todos tenían disputas pendientes con los Shaltar. Por separado, esas disputas eran pequeñas, pero Jenna las combinó todas en una queja colectiva contra el dominio Shaltar. La ACI, presionada por una creciente coalición de especies, falló a favor de imponer sanciones comerciales parciales contra los Shaltar, y así bloqueando su acceso a rutas de comercio interestelar clave. Esto significaba aumento de aranceles sobre bienes Shaltar, acceso restringido a centros de comercio neutrales, costo de transporte más alto para las naves comerciales Shaltar. El impacto fue inmediato. Las empresas Shaltar gritaron de indignación. La economía del dominio, altamente dependiente del comercio interestelar, comenzó a desangrarse. Fase 3. Agotamiento legal. Jenna sabía que los Shaltar estaban desesperados. Fue entonces cuando desplegó su arma final: el desgaste legal infinito. La humanidad tenía un arma secreta: la temida burocracia. El equipo de Jenna presentó una montaña de demandas adicionales contra los Shaltar. Familias humanas individuales presentaron demandas por daños personales. Agencias ambientales demandaron por restauración ecológica.
Corporaciones demandaron por pérdidas comerciales derivadas de la ocupación. Sociedades históricas demandaron por el saqueo de artefactos culturales. Cada demanda significaba más tiempo, más abogados, más dinero drenándose del tesoro Shaltar. Incluso el Consejo Galáctico, conocido por su paciencia, empezó a cansarse de los interminables procesos legales. Los Shaltar, que antes se enorgullecían de su crueldad, estaban siendo ahogados en un mar de papeleo. Los equipos legales del dominio Shaltar comenzaron a renunciar uno tras otro, incapaces de soportar el incesante bombardeo de litigios. Finalmente, tras meses de guerra legal implacable, el Consejo Gobernante del dominio Shaltar convocó a una cumbre diplomática de emergencia con la Unión de Sol. Jenna, quien ahora era una leyenda viviente entre los abogados, fue invitada personalmente a negociar. En un gran salón lleno de funcionarios, Shaltar tomó asiento con calma y entrelazó las manos. El diplomático Shaltar principal, visiblemente agotado, chasqueó las mandíbulas. Reconocemos que hemos cometido errores de cálculo. Deseamos poner fin a estos procedimientos y encontrar un camino a seguir. Jenna tocó su holotableta y proyectó un documento sobre la mesa. De acuerdo, esto es lo que van a hacer. Retirarán todas las reclamaciones sobre territorio humano. Pagarán 250,000 millones de créditos en reparaciones, con descuento porque me siento generosa. Se someterán a supervisión comercial durante los próximos 10 años para evitar futuras agresiones. Y lo más importante, firmarán un acuerdo legalmente vinculante en el que se comprometen a no volver a desafiar a la humanidad en los tribunales. Los delegados Shaltar se estremecieron, pero no tenían otra opción. Su economía estaba en ruinas, su comercio bloqueado, su tesorería agotada. Así que firmaron. El tratado, conocido desde entonces como el Acuerdo Pierce, se convirtió en uno de los documentos más infames de la historia galáctica. No fue una victoria militar, no se ganó en las batallas espaciales ni con flotas de guerra. Se ganó con contratos, demandas y una abogada que se negó a perder. El nombre de Jenna Pierce se volvió legendario. La humanidad ganó una reputación, no como guerreros, sino como pesadillas legales. ¿Y el dominio Shaltar? Aprendieron una dolorosa lección a escala galáctica. Nunca empieces una pelea con una especie que inventó el litigio. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.